lo largo de la historia, los tratados secretos han sido una constante en las relaciones internacionales. Pactos firmados lejos de la mirada pública, acuerdos entre potencias que definieron el destino de naciones enteras, y compromisos cuya existencia muchas veces solo fue revelada décadas después. Estos acuerdos, aunque efectivos en su momento, han generado controversia tanto por su contenido como por su impacto en el derecho internacional. Veamos algunos de los más emblemáticos del siglo XX y el contexto en el que se desarrollaron. En plena Primera Guerra Mundial, la Triple Entente, compuesta por Francia, el Reino Unido y Rusia, necesitaba reforzar sus fuerzas. Italia, aunque inicialmente neutral, tenía aspiraciones territoriales que podían inclinar la balanza a favor de un bando u otro. En este contexto, el Tratado Secreto de Londres de 1915 fue un pacto que comprometió a Italia a entrar en la guerra del lado de la Entente, a cambio de territorios del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. Desde el punto de vista del derecho internacional, este tratado se inscribe en una lógica de realpolitik, donde el interés nacional primaba sobre cualquier principio de publicidad o transparencia diplomática. Sin embargo, su aplicación resultó problemática. Tras la guerra, Italia no recibió la totalidad de los territorios prometidos, lo que generó descontento interno y sentó las bases para el ascenso del fascismo en la década de 1920. Uno de los tratados secretos más infames fue el Acuerdo Sykes-Picot de 1916. Firmado entre Francia y el Reino Unido, establecía el reparto de los territorios del Imperio Otomano en Medio Oriente tras la guerra. Mientras que los británicos se aseguraban el control de Palestina, Transjordania e Irak, los franceses obtenían Siria y Líbano. El problema central de este acuerdo radica en su contradicción con la Declaración Balfour de 1917 y las promesas británicas a los árabes sobre su independencia. Desde el punto de vista jurídico, Sykes-Picot violaba el principio de libre determinación de los pueblos, que sería consagrado años después en la Carta de las Naciones Unidas. Además, cuando su contenido se filtró tras la Revolución Rusa de 1917, causó indignación en el mundo árabe, consolidando la desconfianza hacia las potencias occidentales, un sentimiento que perdura hasta la actualidad. El 23 de agosto de 1939, en un giro inesperado de la diplomacia internacional, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov. Si bien el tratado público establecía un pacto de no agresión entre ambas potencias, su protocolo secreto delineaba la repartición de Polonia y la división de Europa del Este en esferas de influencia. Desde la perspectiva del derecho internacional, este acuerdo fue una violación flagrante de la soberanía polaca y una muestra de cómo los tratados secretos podían anular las normas del sistema internacional. No solo permitió la invasión de Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino que también sirvió como base para las ocupaciones soviéticas en los países bálticos. Su existencia fue negada por la URSS hasta 1989, cuando fue finalmente desclasificado. La Conferencia de Yalta de 1945 es conocida por haber definido la configuración del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, varios de los acuerdos alcanzados se mantuvieron en secreto. Entre ellos, el compromiso de la Unión Soviética de declarar la guerra a Japón a cambio de la cesión de territorios como Sajalín y las Islas Kuriles. Desde el punto de vista jurídico, estos acuerdos muestran cómo las grandes potencias negociaban el futuro del mundo sin la participación de los estados afectados. Si bien el derecho internacional evolucionó posteriormente para prohibir este tipo de prácticas, en aquel entonces primaba la lógica de la diplomacia de poder. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Japón firmaron un tratado de seguridad en 1960. Sin embargo, un acuerdo secreto permitió a Estados Unidos almacenar armas nucleares en Okinawa, a pesar de que la Constitución japonesa prohíbe su posesión y despliegue en su territorio. Este pacto representó un problema legal y ético. No solo contradecía el marco constitucional japonés, sino que también generó tensiones cuando fue desclasificado en el año 2000.
demostró cómo los tratados secretos podían socavar la soberanía de los estados y la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. En 1971, en un movimiento estratégico para contrarrestar la influencia de la URSS en Asia, Estados Unidos y China establecieron un acuerdo secreto que allanó el camino para la histórica visita de Richard Nixon a Pekín en 1972. Desde una perspectiva jurídica, este acuerdo es un ejemplo de cómo los tratados secretos pueden utilizarse como herramientas de realineamiento geopolítico. En este caso, el resultado fue la normalización de relaciones entre ambos países y el inicio del declive del aislamiento diplomático de China. Finalmente, los acuerdos de Oslo de 1993, que buscaban una solución pacífica al conflicto israelí-palestino, contenían cláusulas secretas sobre el estatus de Jerusalén y la retirada de tropas israelíes de los territorios ocupados. El incumplimiento de estos puntos ha sido una de las razones de la prolongación del conflicto en Oriente Medio. Desde la perspectiva del derecho internacional, este caso muestra cómo la falta de transparencia puede socavar la efectividad de los tratados de paz. La omisión de estos detalles en el debate público generó desconfianza y, en última instancia, dificultó la implementación del acuerdo. A lo largo del siglo XX, los tratados secretos han sido una herramienta clave en la política internacional. Sin embargo, su impacto en el derecho internacional ha sido ambiguo. Si bien en algunos casos han permitido avances estratégicos, en otros han minado la confianza entre naciones, violado principios fundamentales y provocado conflictos de largo plazo. El desarrollo del derecho internacional en el siglo XXI ha intentado limitar la opacidad en los acuerdos internacionales, promoviendo la transparencia y la publicidad como principios fundamentales. Sin embargo, la historia demuestra que la diplomacia secreta sigue siendo una realidad en las relaciones internacionales, un recordatorio de que, muchas veces, lo que se decide en las sombras define el destino de las naciones.